Me llamo Ingrid Newell, tengo 34 años y, cuando mi familia habla de mí, siempre dicen que todavía estoy buscando qué hacer con mi vida. Esa es la etiqueta que me han puesto desde hace años. Aquella noche, durante una cena familiar, mi hermana presentó a su nuevo novio como si fuera el gran acontecimiento del año. Yo apenas iba a explicar a qué me dedicaba cuando mi mamá me interrumpió antes de que pudiera terminar una sola frase. Todos soltaron una risa perfectamente sincronizada, como si ya supieran qué papel le tocaba a cada quien. Lo que mi mamá no sabía era que el hombre tan educado que le estaba pasando el plato de los ejotes llevaba 14 meses buscándome. No buscaba a mi hermana, me buscaba a mí. Y 11 meses después, en la boda de Brooke, debajo de un techo que yo conocía mejor que nadie y frente a cámaras de televisión nacionales, ocurrió algo que hasta el día de hoy mi familia no puede mencionar sin cambiar de tema. Yo sí puedo hablar de eso. Después de tantos años siendo la única persona que decía la verdad en esa mesa, ya me acostumbré. La cena fue en la casa de mis papás, en Arrows Bend, Ohio. Desde que crucé la puerta supe que todo era una puesta en escena. Habían sacado el mantel elegante, el que solo usan para ocasiones especiales. Brooke preparó el pollo rostizado que tanto presumía desde que ganó simpatía en el certamen del condado en 2013. En esa época ella siempre era el centro de atención, mientras yo era la hermana que ni siquiera aparecía mencionada cuando publicaban la foto familiar. Yo llegué directo de mi taller, que está a unos 15 minutos de ahí. Me había lavado las manos 2 veces antes de salir, pero el olor del aceite de linaza se queda metido en la piel, como si se negara a desaparecer. Mi mamá, como siempre, me sentó hasta el extremo de la mesa, junto al viejo mueble de la vajilla, lejos de lo que ella llamaba la zona de conversación. Eso ya era costumbre. Lo extraño fue la manera en que todos me observaban. Durante toda la ensalada, mi mamá, Brooke y hasta mi papá, Tom, me lanzaban miradas rápidas y luego volteaban hacia otro lado. Era la misma expresión con la que uno mira a un florero que está a punto de caerse del borde de una repisa. No era curiosidad, era preocupación. Revisé mi blusa pensando que tal vez tenía alguna mancha, pero estaba impecable. El único que me trató como una persona normal fue Grant, el novio de Brooke. Era alto, muy amable y de esos que realmente escuchan cuando alguien habla. Incluso giraba todo el cuerpo para prestar atención. Le preguntó a mi papá por su huerto de tomates y de verdad se interesó en la respuesta. Brooke no le quitaba los ojos de encima, como si hubiera ganado la lotería. Mi mamá, en cambio, lo vigilaba con la misma atención con la que alguien espera la visita de un auditor. Y mientras ellos lo observaban a él, todos seguían pendientes de mí. Entre plato y plato intercambiaban miradas de advertencia, como si se estuvieran pasando un secreto que nadie quería decir en voz alta. Llevaba 34 años formando parte de esa familia y todavía no lograba entender todas sus señales, pero sí reconocía una cosa. Aquella noche todos habían decidido que la persona más fácil de romper era yo. Entonces Grant se giró por completo hacia mí, sonrió con toda naturalidad y me hizo la pregunta más sencilla del mundo. ¿Y tú a qué te dedicas, Ingrid? Antes de que pudiera responder, mi mamá dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. No nos vayas a hacer pasar vergüenzas. Lo dijo con una sonrisa, usando el mismo tono con el que alguien ofrece otra copa de vino. Y precisamente por eso dolió tanto. No sonó a enojo. Sonó a una regla que todos conocían de memoria. Toda la mesa soltó una risa. Ni siquiera fue una risa cruel. Fue peor. Fue esa risa automática de quienes ya saben exactamente cuándo deben reír para seguir el papel que les toca. Las risas sonaron demasiado naturales, pero no lo eran. Eran risas ensayadas, de esas que salen cuando todos ya conocen el chiste y saben exactamente cuándo les toca participar. Mi tía se tapó la boca con la servilleta mientras se reía bajito. Mi papá bajó la mirada hacia su plato de pollo, como si ahí estuviera escrita la respuesta para no meterse en problemas. Y mi hermana, feliz, radiante y a solo unas horas de su boda perfecta, se inclinó hacia mí con esa sonrisa impecable que siempre guarda para las fotos. Mejor inventa algo esta vez, para que no des lástima. La mesa volvió a reír, ahora con más confianza. Parecía que todos respiraban tranquilos porque el momento incómodo ya había pasado. Como si el peligro hubiera desaparecido.
Solo una persona no se rió. Grant permaneció en silencio. Lo noté desde ese instante. Miró primero a Brooke, luego a mi mamá y después a mí, observando la escena con atención, como alguien que intenta entender qué está pasando antes de decir una palabra. Yo tenía las manos sobre las piernas y repetí el mismo ritual que llevaba haciendo desde los 22 años cada vez que me sentaba en esa mesa. Sonreír. Contar hasta 10 en silencio, igual que cuando lijo la superficie de un mueble, con calma, sin prisas y sin dejar marcas. En cualquier otro año, ahí habría terminado todo. Sonreír, pasar los cejotes, regresar al taller y seguir trabajando entre muebles antiguos. La verdad, ellos siempre me han tratado con más respeto que muchas personas. Pero ese día era diferente. Esa misma tarde había bajado del andamio donde restauraba el techo de una iglesia antigua en Toledo. Mis manos todavía conservaban el olor de la madera vieja y de décadas de historia. Después de tantas horas devolviendo vida a algo que otros habían dado por perdido, sentía un cansancio distinto. Ya no quería seguir guardándome todo. Así que, en lugar de quedarme callada, hablé. Soy restauradora de patrimonio, dije con toda tranquilidad, usando el mismo tono con el que les explico a mis clientes que una pieza familiar vale mucho más de lo que imaginan. Me dedico a recuperar cosas que otros creen que ya no tienen arreglo. No levanté la voz ni intenté impresionar a nadie. Solo dije la verdad. Mi mamá soltó un pequeño respiro por la nariz. Ya podía imaginar la respuesta que estaba preparando. Pero, antes de decir algo, decidió cambiar el tema por completo y empezó a preguntar sobre la luna de miel. Era su forma favorita de borrar cualquier conversación incómoda, hablar encima de ella hasta que pareciera que nunca existió. Brooke entendió la señal al instante. Estamos pensando en Portugal o tal vez Italia. La conversación siguió como si nada hubiera pasado. Todos parecían aliviados. Yo también iba a volver a mi papel de siempre, quedarme callada y convertirme, una vez más, en parte del mobiliario de la casa. Pero Grant seguía inmóvil. Ni siquiera había dado un trago a su bebida. Se quedó mirándome fijamente, con el vaso suspendido a medio camino, como si acabara de recordar algo muy importante. Con mucho cuidado dejó el vaso sobre la mesa. «Perdón, ¿dijiste Newell?» La conversación continuó unos segundos más, hasta que volvió a preguntar, esta vez con un poco más de fuerza. «Newell. ¿Newell Cancerbastian? ¿El taller que está en Millbury Street?» Lo miré sorprendida. «Sí, ese es mi taller». Grant abrió mucho los ojos y, por primera vez en toda la noche, sonrió con auténtica sorpresa. Sacó su teléfono de inmediato y empezó a buscar algo. Después giró la pantalla hacia mí. En la foto aparecía un enorme mueble de nogal del siglo XVIII, con un trabajo de chapa perfectamente restaurado y un acabado que brillaba como si acabara de salir del taller. Lo reconocí al instante. Había pasado 5 meses completos restaurando esa pieza. Grant señaló la imagen. «¿Tú hiciste este trabajo?» Asentí. Él soltó una pequeña risa de incredulidad. «No puede ser. Este mueble pertenece a nuestra fundación. Mi mamá lleva 14 meses intentando encontrarte». Se hizo un silencio tan profundo que hasta se alcanzaba a escuchar el zumbido del refrigerador desde la otra parte de la casa. Mi mamá puso una cara que nunca le había visto. Era como si estuviera buscando desesperadamente qué decir, y no encontrara ninguna respuesta. Brooke se quedó inmóvil con el tenedor en el aire y un pedazo de pollo todavía pinchado. Mientras tanto, Grant seguía hablando sin darse cuenta de que, con cada palabra, estaba cambiando por completo el ambiente de aquella cena. Su familia dirigía la Fundación Whitfield, una organización muy reconocida por apoyar la restauración de edificios históricos y obras de arte. Incluso mi mamá conocía ese nombre, aunque siempre fingía que no le interesaban las noticias de la alta sociedad. Grant explicó que la fundación había financiado la restauración de Fairmount Hall, una enorme mansión de piedra ubicada a las afueras del condado. Para el trabajo del techo del gran salón, un comité había evaluado a varios especialistas y había elegido como primera opción a una sola persona. A mí. También comentó que yo era la única aprendiz registrada del maestro Abe Fletcher, el restaurador que había trabajado en ese mismo edificio décadas atrás.
Le enviamos 2 cartas a tu taller, dijo Grant, todavía sorprendido. En serio, fue muy difícil encontrarte. Sonreí con un poco de pena. Últimamente voy muy atrasada con el correo. Era cierto. Aunque también era verdad que casi siempre ignoraba cualquier sobre elegante porque pensaba que era publicidad. Mi mamá reaccionó enseguida. Había recuperado el control. Bueno. Ingrid hace este tipo de trabajos de vez en cuando. Siempre ha sido muy artística. Intentó decirlo como si fuera un simple pasatiempo. Pero Grant negó suavemente con la cabeza. Señora Newell, el comité no pone en primer lugar a alguien que solo tiene un hobby. Esta vez nadie se rió. Brooke me miró de una forma que jamás había visto. No era enojo ni sorpresa. Era como si estuviera recalculando todo lo que creía saber sobre mí. De pronto, el hombre al que habían querido impresionar durante toda la noche estaba descubriendo que la supuesta vergüenza de la familia era, en realidad, la persona que más admiraba profesionalmente. Mi mamá, nerviosa, empezó a rellenar las copas de vino aunque todavía estaban casi llenas. Sus manos temblaban apenas lo suficiente para que yo lo notara. Más tarde, mientras los demás tomaban café, ella me pidió ayuda para llevar los platos del postre a la cocina. Sabía perfectamente que solo quería hablar conmigo a solas. Cerró la llave del agua, dejó un plato en el escurridor, con esa voz tranquila que usaba cuando quería controlar una situación, habló sin rodeos. No vas a aceptar ese trabajo. La miré confundida. ¿Y por qué no? Suspiró antes de responder. Porque tu hermana se va a casar precisamente en Fairmount Hall. Si aceptas ese proyecto, pasarás meses trabajando ahí. Habrá andamios, lonas, herramientas, y tú con ropa de trabajo mientras la familia de Grant visite el lugar. Guardó silencio unos segundos y después añadió. Eso no puede pasar. Terminó de acomodar otro plato y por fin levantó la vista para verme de frente. Por un instante desapareció la mujer segura de siempre. Lo que vi fue miedo. No desprecio. Miedo. Después de tantos años administrando personas y cuidando las apariencias, hablaba como si estuviera explicando una regla inquebrantable. Esta boda es mucho más importante que tu trabajo, Ingrid. Basta una sola mala impresión para que la gente empiece a juzgar a toda una familia. Solo hace falta una. Y en ese momento entendí algo que llevaba años sin poder explicar. Todo lo que ocurría en esa casa giraba alrededor de las apariencias. No importaba quién eras realmente. Lo único que importaba era cómo te veían los demás. Nunca me preguntó si era buena en mi trabajo, porque para ella eso nunca fue lo importante. Lo que realmente le importaba era que mi profesión fuera fácil de explicar y que diera buena imagen. Para mi mamá, una hija usando overol y trabajando entre herramientas siempre iba a ser un problema, sin importar cuántas cosas pudiera rescatar con sus propias manos. Me sequé las manos con una de sus toallas elegantes y le dije que lo iba a pensar. Las dos sabíamos que esa era mi manera educada de decir que no. Es el único idioma mío que ella entiende perfectamente. Regresé al taller con las ventanas del coche abiertas. Encima de mi banco de trabajo sigue pegada una vieja tarjeta amarillenta que Abe dejó hace años. En letras grandes escribió una frase que nunca olvidé. Nadie aplaude el pegamento, pero es lo que mantiene todo unido. Esa noche, cerca de las 11, sonó la notificación de mi computadora. Era un correo del Patronato de Conservación de Fairmount. El asunto decía algo relacionado con la restauración del techo principal. Leí el mensaje 3 veces seguidas y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. A la mañana siguiente me llamó Brooke. Su tono era una mezcla entre disculpa y reclamo. Quería saber por qué había hecho que la cena se volviera incómoda. En mi familia, hacer las cosas incómodas siempre ha significado decir la verdad en el momento menos conveniente. Mientras hablábamos, por fin entendí por qué todos me habían estado observando durante la cena. Antes de que yo llegara, mi mamá ya había hablado con Grant sobre mí. Lo había preparado como quien advierte a un invitado que el perro de la casa puede morder. Le dijo que yo estaba pasando por una etapa difícil, que todavía no encontraba mi camino y que era mejor no preguntarme demasiado sobre mi trabajo porque era un tema delicado.
Por eso todos me miraban con tanta tensión durante la ensalada. No esperaban conocerme. Solo estaban comprobando que la historia siguiera siendo creíble. En mi propia familia yo era un riesgo que había que controlar. No fue con mala intención, insistió Brooke. Mamá solo quería que la noche saliera perfecta. La familia de Grant es muy especial. Con ellos todo cuenta. Solté una pequeña risa. Debe ser agotador vivir pensando que todo importa tanto. Ella también alcanzó a reírse, pero enseguida recordó que no estábamos compartiendo un chiste. Se hizo un silencio. Después dijo algo que jamás olvidé. La verdad, es que tú no eras quien debía llamar la atención esta noche. En cuanto terminó la frase, escuché cómo contenía el aire. No. No quise decirlo así, ingeniero. Miré el viejo letrero de AVE colgado sobre mi mesa de trabajo. El del pegamento que sostiene todo. Y de pronto esa frase de Brooke acomodó muchas piezas dentro de mí. Como una unión de madera perfectamente hecha, encajó en su lugar. En unas cuantas palabras había resumido 34 años de mi vida. Nadie dice esas cosas con mala intención, respondí con calma. Ese siempre ha sido el verdadero problema. La felicité otra vez por su boda, porque de verdad me alegraba por ella. Después terminé la llamada. Abrí nuevamente el correo de Fairmont y escribí las 4 palabras que llevaba horas pensando. Será un honor. ¿Cuándo empezamos? Si quieren entender por qué tomé esa decisión, primero tienen que conocer cómo llegué hasta aquí. Mi mamá siempre cuenta la historia como si yo hubiera abandonado un futuro seguro por seguir un capricho. La mía es muy diferente. Cuando tenía 18 años entré a estudiar contabilidad en el colegio comunitario. No porque me gustara, sino porque era la carrera que mi mamá consideraba correcta. Ella soñaba con verme detrás de un escritorio, con un trabajo estable, seguro médico y una vida perfectamente ordenada. Ese mismo otoño, la iglesia de San Anselmo contrató a un restaurador para reparar la barandilla del altar, que había sufrido daños por la humedad. Después del coro me quedé observándolo trabajar. Se llamaba Abe Fletcher. Tenía 71 años, las manos ásperas como la corteza de un árbol y trataba aquella vieja madera de nogal con el mismo cuidado con el que un paramédico atiende a un paciente. Después de verlo un rato, no pude evitar preguntarle. ¿De verdad tiene arreglo, o ya no hay nada que hacer? Abe sonrió y me respondió algo que nunca olvidé. Nada está perdido. Solo hay cosas que están esperando a que llegue alguien con la paciencia suficiente. Esa frase me cambió la vida. Antes de que llegara el Día de Acción de Gracias, dejé la carrera de contabilidad. Mi mamá dejó de hablarme durante casi un mes. Ella decía que era por dignidad. Con el tiempo entendí que simplemente era otra de sus tormentas pasajeras. Pasé 12 años como aprendiz en aquel mismo taller de ladrillo sobre la calle Milbury. Ahí aprendí de todo, a reparar chapas de madera, aplicar pan de oro, preparar pegamentos tradicionales, restaurar barnices antiguos y, sobre todo, una regla que Abe repetía una y otra vez. Nunca hagas algo que después no puedas deshacer. Hace 2 inviernos, Abe falleció a los 85 años. Murió en su banco de trabajo, justo donde siempre decía que quería pasar sus últimos días. Me dejó el taller, todas sus herramientas y una vieja caldera que hacía tanto ruido que parecía anunciar su final cada invierno. Yo vivo en el departamento de arriba. Y, siendo sincera, paso más tiempo hablando con las sillas antiguas que con mi propia madre. Las sillas, al menos, nunca interrumpen. Pero hay un detalle importante que durante años no fui capaz de ver. El letrero del taller solo dice Newell Cancer Bastion. No aparece mi nombre completo. Nunca acepté salir en fotografías para el periódico local, aunque me lo propusieron varias veces. En 12 años de trabajo jamás firmé una restauración con mi nombre ni busqué reconocimiento. Siempre pensé que eso era humildad. Guarden ese detalle, porque más adelante tendrá mucho sentido. Días después me reuní con el Patronato de Conservación de Fairmont. La cita fue dentro del enorme salón principal del edificio, y el lugar era impresionante. Los candelabros estaban cubiertos con telas protectoras, la luz entraba por los ventanales arqueados y, sobre nuestras cabezas,
se extendía el gran mural pintado en 1897. Representaba las 4 estaciones rodeando un cielo lleno de color. Después de más de 100 años, el humo de antiguas lámparas había oscurecido la pintura y una vieja filtración había dejado una enorme mancha en una esquina, como una cicatriz imposible de ignorar. Con solo levantar la vista sentí que me dolía el cuello. Y no me importó. Sabía que estaba frente al proyecto más importante de toda mi carrera. La propuesta incluía restaurar el techo y la gran escalera principal. 9 meses de trabajo. $48,000, materiales incluidos. Era un presupuesto justo y un proyecto con el que cualquier restaurador soñaría. Cuando pensé que solo faltaba firmar, la directora del patronato deslizó otro documento sobre la mesa. Era un anexo relacionado con un programa de televisión. La restauración sería parte de una serie documental nacional llamada Made to Last, dedicada a mostrar oficios tradicionales y la recuperación de edificios históricos. Durante meses habría cámaras grabando el avance de la obra, entrevistas y un episodio final mostrando el salón completamente restaurado. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Ni todo el dinero del contrato podía quitarme esa incomodidad. Respiré hondo y pedí una sola condición. No quiero aparecer en entrevistas ni frente a las cámaras. Si necesitan mencionar mi trabajo, que sea únicamente por escrito. La directora levantó una ceja con sorpresa. Normalmente todos piden más tiempo frente a la cámara, no menos. Aún así aceptó mi petición. Saqué la antigua pluma fuente que Abe me había regalado años atrás y firmé el contrato. Si mi mano tembló un poco, nadie hizo ningún comentario. Cuando salía del edificio, una mujer me alcanzó en el estacionamiento. Era la señora Aldis, la bibliotecaria jubilada del pueblo. Llevaba guantes de jardinería y fue directo al asunto, sin siquiera saludar. Ingrid Newell, todavía sigo molesta contigo. La miré confundida. ¿Y ahora qué hice? Cruzó los brazos. La primavera pasada te invitamos a participar en una exposición sobre los artesanos locales. Queríamos mostrar las fotografías de la restauración del altar que hiciste en la iglesia. Nos rechazaste sin explicación. Ni siquiera respondiste personalmente. Me quedé inmóvil con el contrato bajo el brazo. Yo jamás había recibido esa invitación. La observé unos segundos y pregunté con toda calma. Señora Aldis, ¿quién le dijo que fui yo la que rechazó esa propuesta? Antes de contarles lo que respondió la señora Aldis, necesito hablarles un poco más de Abe. Porque, igual que ciertas vigas sostienen una casa, él también sostiene esta historia. En mi tercer año como aprendiz volvimos a trabajar en la iglesia de San Anselmo. Esta vez restaurábamos una enorme mesa de altar de roble que se había partido por completo después de que una inundación dañara el sistema de calefacción. Yo tenía 20 años y quería demostrar lo que era capaz de hacer. Mi plan era borrar la grieta por completo. Había pensado usar rellenos, retoques de color y dejar la superficie como si nunca hubiera pasado nada. Quería hacer desaparecer el daño. Abe observó todo mi trabajo sin decir una palabra. Después apoyó su mano, áspera por los años, sobre la grieta y me preguntó. ¿Qué fue lo que le pasó a esta mesa? Se inundó. Él asintió. Entonces eso es parte de su historia. Lo miré sin entender. ¿Y por qué quieres hacer como si nunca hubiera ocurrido? En lugar de ocultar la grieta, Abe hizo algo completamente distinto. Fabricó una llave de mariposa con madera de nogal y la colocó justo sobre la abertura. No intentó esconderla. Al contrario, la dejó visible para que cualquiera pudiera verla. Esa pequeña pieza unía ambos lados de la madera y hacía que la mesa fuera todavía más resistente que antes. Hasta el día de hoy, muchas personas pasan la mano sobre esa reparación después de misa. La grieta sigue ahí. Y también sigue firme. Mientras apretábamos las prensas para fijarla, Abe me dijo una frase que terminó convirtiéndose en la regla más importante de mi vida. Las grietas no se esconden. Se fortalecen para que puedan sostener el peso. Desde entonces apliqué esa idea en más de 1000 restauraciones. Sillas antiguas. Cunas. Un caballo de carrusel. Incluso el techo completo de una iglesia.
Pero hubo algo en lo que jamás utilicé esa enseñanza. En mí misma. Ahora puedo verlo con claridad. Toda mi vida dentro de mi familia fue un intento constante por ocultar mis propias grietas. Suavizar todo lo que pudiera incomodar. Disimular quién era. Mezclarme con el resto para no llamar la atención. No debía convertirme en la imperfección sobre la mesa perfecta de mi madre. Durante 12 años devolví la dignidad a objetos que otros habían dado por perdidos. Mientras tanto, seguía escondiendo mi propio nombre como si hubiera algo malo en él. Y entonces apareció la señora Aldis con una sola frase que terminó rompiendo todo ese disfraz. Me miró fijamente en aquel estacionamiento y respondió con total naturalidad. Fue tu mamá, querida. Ella fue quien respondió por ti. No reaccioné de inmediato. Necesitaba comprobarlo antes de creerlo. Así que preferí esperar. Mientras tanto llegó el siguiente domingo y, como de costumbre, hubo comida familiar. Mi mamá eligió el momento exacto para lanzar su siguiente ataque. Esperó a que todos ya estuvieran sirviendo el estofado y habló mirando a toda la mesa, nunca directamente a mí. Esa siempre había sido su estrategia. El dinero que los abuelos habían apartado hace años para ayudar a Ingrid con su edificio, mejor lo vamos a usar para los gastos de la boda. Lo anunció como si fuera una decisión completamente lógica. Las bodas son más importantes. La caldera todavía puede aguantar. Si le soy sincera, esa caldera ya llevaba 14 años funcionando mucho más allá de su vida útil. Hacía un ruido terrible, como si en cualquier momento fuera a dejar de funcionar. Y para mi trabajo, tener calefacción no era un lujo. Muchos pegamentos tradicionales necesitan una temperatura estable. Los acabados delicados también. Una noche demasiado fría podía arruinar en pocas horas un trabajo que me había tomado semanas. Mi mamá no conocía los detalles técnicos. Pero sí sabía perfectamente dónde golpear para hacer daño. Luego llegó el segundo comentario. Con una sonrisa completamente tranquila dijo. Por cierto, en el despacho de contabilidad Ensley están contratando personal. Un trabajo de oficina de verdad. Así, cuando en la iglesia me pregunten a qué te dedicas, podré responder algo que la gente entienda. Ahí estaba otra vez la misma idea de siempre. Para ella lo importante nunca era que yo fuera feliz. Lo importante era que mi profesión sonara respetable cuando alguien preguntara por mí. No discutí. Nunca se gana una pelea en la mesa de mi madre. Ese era su territorio. En cambio, hice cuentas mientras manejaba de regreso al taller. El contrato de Fairmont me daría $48,000. Pero después de descontar materiales, gastos del negocio y 9 meses de trabajo, el dinero apenas alcanzaba para mantener el taller funcionando. No era suficiente para cambiar la vieja caldera. Así que tomé una decisión. Si quería sacar adelante el proyecto y mantener vivo el taller de ave, tendría que buscar trabajo extra por las noches. Para poder pagar todo, acepté un trabajo extra restaurando muebles en una tienda de Toledo. 3 noches a la semana trabajaba de 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada, puliendo mesas de comedor con la antigua técnica del pulido francés. Mis días transcurrían bajo el techo pintado de Fairmont Hall. Mis noches, rodeada del olor a goma laca dentro de una bodega. Si alguna vez quieren saber cuánto vale una mujer dentro de una familia, fíjense en qué cosas esperan que sacrifique para que los demás estén cómodos. Ahora volvamos con la señora Aldis. Unos días después me envió toda la cadena de correos electrónicos y se disculpó por el malentendido. Me senté en mi banco de trabajo y empecé a leer. Fue como descubrir una historia sobre mí escrita por otra persona. La invitación de la biblioteca había sido enviada a la antigua dirección de contacto que yo usaba cuando todavía era aprendiz, la casa de mis padres. Y la respuesta no la había escrito yo. La había enviado mi mamá. Era un mensaje muy amable, tan correcto que cualquiera habría pensado que estaba haciendo un favor. Decía que su hija ya no trabajaba en ese oficio, que por favor eliminaran su nombre de la lista de invitados y que no volvieran a comunicarse conmigo. Me quedé viendo la pantalla varios minutos. Revisé la fecha. Era exactamente el mismo mes en que terminé de restaurar el caballo de un carrusel para el Museo del Condado. Recordé que, cuando salió la noticia en el periódico,
Mi mamá me preguntó por qué desperdiciaba mi talento arreglando cacharros viejos que ni siquiera eran míos. La señora Aldis tenía una memoria increíble. También recordó otros intentos de contactarme durante los años anteriores. Una conferencia organizada por la Sociedad Histórica. Una invitación para hablar con estudiantes sobre mi profesión. Y varias oportunidades más. Todas habían llegado a la casa de mis padres. Y todas habían recibido la misma respuesta. Siempre en mi nombre. Siempre rechazadas con mucha educación. Quiero ser justo al contar esto. No creo que mi mamá hiciera todo eso por maldad. Nunca la imaginé disfrutando de hacerme daño. Estoy convencida de que, en su cabeza, realmente pensaba que me estaba protegiendo. Creía que cada oportunidad que cerraba era una ocasión menos para que yo apareciera en público usando ropa de trabajo y, según ella, hiciera quedar mal a la familia. Y precisamente eso fue lo que más me dolió. Con la maldad puedes discutir. Pero cuando alguien está convencido de que hace lo correcto, es mucho más difícil cambiar las cosas. Me quedé mucho tiempo sentado en el taller, rodeada de todos esos muebles y objetos antiguos que algún día habían sido rescatados del abandono. En medio de ese silencio entendí algo que nunca había visto con claridad. Mi mamá no me escondía del mundo. Le había escondido el mundo a su propia hija. Y lo llamaba cuidar de mí. No la llamé para reclamarle. Sabía que esa conversación no iba a reparar nada. Nadie iba a escuchar la grieta para intentar fortalecerla. Así que hice lo único que sabía hacer. Regresé a trabajar. Pocos días después comenzaron oficialmente las labores en Fairmount Hall. Era martes de noviembre cuando levantaron los enormes andamios. Desde abajo parecían un bosque de acero que llegaba casi hasta el techo del gran salón. El primer día seguí exactamente el ritual que Abe me había enseñado para conocer cualquier pieza antes de restaurarla. Me acosté boca arriba sobre la plataforma del andamio, quedando a muy poca distancia del mural. Y simplemente observé. De cerca, las 4 estaciones dejaban de verse como una sola pintura. Podía distinguir cada pincelada. El ala de una golondrina estaba hecha apenas con 3 trazos. La rueda de un viejo carro parecía moverse gracias a pequeños detalles del pincel. A pesar de los más de 100 años de humo y polvo, todavía podía sentirse la seguridad con la que aquel artista había trabajado. En una esquina seguía bajando la enorme mancha de humedad. Parecía una lágrima que el edificio hubiera guardado durante generaciones. Levanté la mano y la acerqué al yeso sin tocarlo. Era otro de los rituales de Abe. Antes de restaurar cualquier obra, primero había que presentarse. En voz baja le dije: voy a estar contigo durante 9 meses. Vamos a salir adelante juntos. Y necesito que escuchen lo que ocurrió después exactamente como pasó. Sin exageraciones. Solo la verdad. Mientras estaba acostada sobre el andamio observando el mural, la encargada del salón pasó caminando por el piso de madera con su portapapeles en la mano. Levantó la vista hacia mí y, con toda naturalidad, me habló. Se viene un año muy ocupado. Después de que termines la restauración ya tenemos apartados varios eventos. El primero es una boda en agosto, la de Brooke en Newell y la familia Whitfield. ¿Son parientes tuyos? Me quedé completamente quieta. Ni siquiera respondí de inmediato. Sobre mi cabeza, el invierno pintado en el mural seguía cubriendo de nieve aquel pequeño pueblo imaginario. Claro que era la boda de mi hermana. Brooke siempre había querido casarse en el mejor salón del condado. Y ese salón iba a lucir espectacular gracias al trabajo que yo estaba haciendo. Lo curioso era que nadie en mi familia parecía haber unido esas dos ideas. Porque para hacerlo tendrían que reconocer, por fin, que yo era la restauradora responsable de devolverle la vida a ese lugar. Después de unos segundos respondí desde lo alto del andamio. Sí, somos familia, aunque de lejos. Y, pensándolo bien, fue una de las frases más sinceras que he dicho en toda mi vida. En ese momento entendí cómo iba a ser el resto de aquel año. Durante 9 meses completos estaría restaurando el techo del lugar donde mi hermana celebraría su boda. Antes de seguir, quiero hacerles una pregunta. Si algún día descubrieran que su propia familia estuvo cerrándoles oportunidades sin que ustedes siquiera lo supieran,
¿Cómo reaccionarían? ¿Qué harían en su lugar? Cuéntenmelo en los comentarios. Me gusta leer sus opiniones porque siempre aparecen puntos de vista muy interesantes. Ahora sí, sigamos con la historia. En diciembre ocurrió algo que nunca imaginé. Mi mamá fue al taller. En 34 años de mi vida, era la primera vez que cruzaba esa puerta. Entró despacio y se quedó parada en medio del lugar. A su alrededor estaban las tablas de madera, las herramientas colgadas en la pared, decenas de prensas y el viejo caballo de carrusel esperando ser enviado al museo. 12 años de trabajo estaban frente a ella. Y aún así, no observó absolutamente nada. Permaneció con el abrigo puesto y el bolso sujeto con ambas manos, como si quisiera dejar claro que no pensaba quedarse ni un minuto más de lo necesario. Fue directo al asunto. Quiero que renuncies al contrato de Fairmont. La miré en silencio. Te voy a dar $25,000. Era más dinero del que costaba cambiar la vieja caldera. Incluso era más de lo que mis abuelos habían reservado para ayudarme con el edificio. Tómalo como una decisión de negocios, añadió. Le pedí que me explicara exactamente cuál era ese negocio. Y, para ser justos, mi mamá nunca disfrazaba sus verdaderas razones cuando decidía decirlas. Para ella, la boda de Brooke era la alianza más importante que nuestra familia podía conseguir. Su hija iba a casarse con un miembro de la familia Whitfield. Todo tenía que salir perfecto. Y cualquier detalle que pudiera alterar esa imagen debía desaparecer. Según ella, tener a una hermana trabajando en andamios dentro del lugar de la boda era un problema. Que los futuros suegros vieran a esa hermana usando overol y herramientas era otro problema. Bastaba una mala impresión para cambiar la opinión que alguien tuviera sobre toda la familia. Esperé a que terminara de hablar. Después respondí con calma. Mamá, esto ya no tiene vuelta atrás. Ella me miró sin entender. La primera regla de mi oficio es nunca hacer algo que después no puedas deshacer. Yo ya firmé ese contrato. Ahora forma parte de mi trabajo y también de mi palabra. Se quedó observándome durante varios segundos. No parecía enojada. Más bien daba la impresión de estar haciendo cuentas en su cabeza, como si revisara un plan que acababa de dejar de funcionar. Cuando llegó a la puerta, apoyó una mano sobre el marco de madera que Ave había cepillado muchos años atrás. Sin voltear a verme dijo. Entonces procura no estar subida en esos andamios cuando llegue agosto. Y salió del taller. La campanita de la puerta sonó mientras el silencio volvía a llenar el lugar. $25,000. Eso era lo que mi propia madre estaba dispuesta a pagar para que yo simplemente desapareciera de la boda de mi hermana. 2 semanas después apareció mi papá en el taller con una caja de galletas de mantequilla y una historia que, según él, ya no podía seguir guardándose. Entró despacio, recorriendo el lugar con la mirada. Pasó la mano por la crin del viejo caballo de carrusel como si temiera romper algo, y luego se sentó cerca de la estufa. Después de un largo silencio, empezó a hablar. Quiero contarte algo sobre tu mamá. Cuando Sandra tenía 15 años estudiaba en la escuela parroquial de Santa Ana. Su papá, tu abuelo Earl, trabajaba ahí como conserje. Durante décadas fue el encargado de limpiar y encerar los pasillos. Cada tarde, cuando las mamás iban por sus hijos, algunas hacían algo muy cruel. Cuando Sandra pasaba junto a ellas, arrastraban los zapatos sobre el piso encerado para imitar el sonido del trapeador. Un chirrido largo. Como una burla. Con el tiempo, varios compañeros comenzaron a hacer lo mismo. Si respondía a una pregunta en clase, sonaba el mismo ruido. Si ganaba un concurso de ortografía, otra vez ese chirrido. Mi papá bajó la mirada antes de continuar. Hubo un invierno entero en el que llevaba papel periódico dentro de los zapatos porque estaban rotos. Se quedó callado unos segundos. Me los enseñó una sola vez, cuando éramos novios. Después me pidió que nunca volviera a mencionarlo. Tomó una galleta, aunque nunca llegó a comerla. Luego añadió algo que me dejó pensando. El día que le dijiste que ibas a dejar contabilidad para dedicarte a restaurar muebles, ella lloró en el garaje. Tú no la viste. Levanté la vista sorprendida. No lloró porque creyera que ese trabajo fuera indigno.
Hizo una pausa. Lloró porque pasó 40 años intentando que nadie volviera a relacionar a esta familia con el sonido de un trapeador. Y sintió que tú elegías regresar justamente a aquello de lo que ella llevaba toda la vida tratando de escapar. Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el pequeño ruido de la estufa calentándose. Al final habló otra vez. Eso no significa que haya actuado bien. Fue la frase más valiente que le escuché decir sobre mi mamá. Pero merecías conocer toda la historia. Antes de irse me pidió que no le contara a Sandra que habíamos tenido esa conversación. Después regresó a casa con ella, como siempre hacía. Yo me quedé sola, mirando la caja de galletas. Y entendí que enfrentarse a alguien que actúa por miedo puede ser mucho más difícil que enfrentarse a alguien que actúa por maldad. En marzo llegó la invitación oficial para la boda. Era una tarjeta gruesa, color marfil, con el relieve de Fairmont Hall grabado al frente. Pasé el dedo sobre ese dibujo y no pude evitar sonreír. El edificio donde yo estaba dejando meses de trabajo también aparecía en la invitación al matrimonio de mi hermana. 2 días después sonó el teléfono. Era mi mamá. Usó esa voz tranquila y organizada que siempre reservaba para dar instrucciones. Me explicó que la familia Whitfield recibiría invitados de varios estados, que habría fotógrafos durante el recorrido previo a la boda y que esperaba que yo asistiera. Luego hizo una pequeña pausa. Me da gusto que vayas, pero solo como la hermana de Brooke. Esperé a que terminara. Si alguien pregunta a qué te dedicas, di que estás entre un trabajo y otro. Es mucho más sencillo así. Guardé silencio. Ella añadió una última frase. No nos hagas pasar vergüenza otra vez. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano. Frente a mí estaban las paredes del taller, llenas de piezas antiguas que habían recuperado su historia gracias a mi trabajo. Y entendí algo. Cada familia tiene una forma distinta de medir el valor de sus integrantes. En la mía, la mayor virtud era no causar problemas. Durante toda mi vida había sido experta en eso. Solo tenía que seguir haciéndolo una noche más. Pero esta vez decidí que no. Tomé la tarjeta de confirmación de asistencia. Saqué mi mejor pluma. Con la letra más firme que pude escribir, puse: Ingrid Newell, restauradora de Fairmont Hall. Confirmo mi asistencia. Nada más. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo la verdad. Caminé hasta el buzón de la esquina y la dejé caer inmediatamente, antes de que pudiera cambiar de opinión. Cuando la tapa metálica se cerró con un golpe seco, sentí que ese sonido marcaba el inicio de algo que ya no tenía marcha atrás. Hay marcas que pueden repararse con paciencia, y otras que cambian todo para siempre. Mientras el viento de marzo soplaba en la esquina donde estaba el buzón, entendí con total tranquilidad que acababa de tomar una decisión de las que ya no tienen regreso. Mi mamá recibió esa respuesta por correo. Nunca me llamó. Su silencio decía mucho más que cualquier discusión. Los meses siguientes pasaron rápido. De día trabajaba en la restauración de Fairmont Hall. Por las noches seguía en la bodega de muebles, puliendo acabados con goma laca hasta la 1 de la madrugada. Dormía apenas unas 5 horas y, a las 8 de la mañana, ya estaba otra vez subida al andamio. Con la llegada de la primavera, la enorme mancha de humedad de la esquina empezó a desaparecer poco a poco. Debajo de toda esa suciedad apareció una joven pintada cargando la cosecha. Nadie la había visto con claridad desde mucho antes de que naciera mi propia abuela. Tenía los pies manchados de tierra y una sonrisa traviesa que el artista había dejado ahí más de 100 años atrás. Como Ave me enseñó, registraba absolutamente todo. Cada producto utilizado. Cada retoque. Cada decisión. Todo quedaba anotado en el viejo cuaderno de trabajo que él había usado durante años. Había noches en las que el cansancio me vencía. Me quedaba dormida unos minutos sobre la plataforma del andamio, justo debajo de aquel cielo pintado que, poco a poco, recuperaba su color azul original. Cada cierto tiempo llegaban representantes de la fundación para revisar el avance de la obra. Así fue como conocí a Vivian Whitfield, la mamá de Grant y presidenta de la fundación. Tenía más o menos la edad de mi mamá. Era una mujer elegante,
pero sin necesidad de llamar la atención. Transmitía seguridad con una tranquilidad que imponía respeto. La primera vez que visitó la obra hizo algo que nadie esperaba. Subió por la escalera del andamio con su traje impecable, sin pedir permiso. Cuando llegó hasta donde yo estaba, se acostó sobre la plataforma a mi lado para observar el mural desde la misma perspectiva que yo. Durante casi un minuto no dijo una sola palabra. Finalmente señaló una zona del techo. ¿Pegamento de esturión? Asentí. Sí. Y una mezcla de hielo con vidrio para estabilizar la pintura que estaba desprendiéndose. Ella sonrió ligeramente. No comentó nada sobre mi ropa de trabajo. No intentó explicarle a los demás quién era yo. Simplemente empezó a hacer preguntas técnicas, como si estuviéramos hablando dos colegas del mismo oficio. Quería saber qué materiales estaba utilizando, cómo consolidaba las capas de pintura y por qué había elegido ciertos procedimientos. Era la primera vez que alguien mostraba tanto interés por mi trabajo sin tratar de justificar mi presencia. En su tercera visita, mientras observábamos el mural, comentó con toda naturalidad. Acabo de darme cuenta de que tú eres la hermana de la novia. Asentí sin dejar de trabajar. Ella continuó. Qué curioso. Tu familia nos había dicho que estabas sin trabajo. Seguí concentrada en el techo. Después respondí con calma. Nunca he estado sin trabajo. Lo único que a veces falta es que alguien lo reconozca. Vivian soltó una pequeña risa. Fue breve, pero completamente sincera. Desde ese día supe que ya había al menos 2 personas en todo el condado que conocían realmente el valor de mi trabajo. En junio apareció el equipo del programa Made to Last para preparar la grabación final del documental. El productor era un hombre amable, de cabello gris recogido en una coleta. Escuchaba con atención, pero también tenía muy claro lo que necesitaba para el programa. Explicó que no querían mostrar un edificio vacío. Su idea era grabar el salón lleno de vida, exactamente para el propósito con el que había sido restaurado. Y el primer gran evento programado después de terminar la obra era, precisamente, la boda de Brooke. Ya hablaban de tomas aéreas, cámaras en movimiento y todo el montaje para el episodio final. Le recordé el acuerdo que había firmado. No voy a dar entrevistas frente a la cámara. Él aceptó sin discutir. Después dijo algo que me hizo pensar. No se preocupe, señora Newell. Vamos a respetar esa condición. Hizo una pequeña pausa. Pero debe entender una cosa. Las cámaras van a grabar el techo. La historia de esta restauración se contará de cualquier manera. Su nombre aparece en los documentos oficiales y también en los créditos del proyecto. Me sostuvo la mirada antes de terminar. Hay cosas que, una vez terminadas, ya no pueden seguir escondiéndose. Tu trabajo es una de ellas. El productor hizo una pausa antes de decir algo que se quedó dando vueltas en mi cabeza durante semanas. Lo único que tú puedes decidir es esto, si vas a ser solamente un nombre en los créditos, o la persona que aparezca de pie bajo la obra que restauró. Dejó que esas palabras hicieran efecto y luego agregó otra reflexión. Por experiencia te digo algo, cuando la persona de la historia decide no hablar, alguien más termina contando su versión. Las historias nunca se quedan sin narrador. Simplemente cambia quien las cuenta. Después de que se fue, volví a subir al andamio y me acosté otra vez bajo la parte del mural que ya estaba completamente restaurada. Por primera vez, aquel silencio dejó de sentirse como un refugio. Ahora parecía un espacio vacío. Un hueco que alguien más podía llenar. Durante muchos años me convencí de que pasar desapercibida era una forma de ser humilde. Pero entendí que no era así. Cuando uno guarda silencio demasiado tiempo, deja que otras personas escriban su historia. Mi mamá llevaba 34 años haciéndolo. Lo hacía con bibliotecarias, con asociaciones históricas, con conocidos, incluso con la familia de mi futura cuñada. Y yo, al quedarme callada, se lo había permitido. Podía seguir evitando las cámaras. Pero ya no podía seguir escondiendo mi propio nombre. En julio, cuando faltaban 7 semanas para la boda, Brooke apareció en el taller. Llevaba varias muestras de tela en la mano, como si necesitara una excusa para ir.
Nunca antes había entrado ahí. A diferencia de mi mamá, empezó a recorrer el lugar con verdadera curiosidad. Observó las herramientas, pasó la mano por el caballo de carrusel, levantó un raspador de carpintería y volvió a dejarlo en su sitio con cuidado. Después respiró profundamente. ¿Siempre ha olido así este lugar? Sonreí. A aceite de linaza y pegamento natural. Desde 1974. Siguió caminando unos minutos más hasta que terminó sentándose en el viejo banco donde trabajaba Abe. Las muestras de tela quedaron olvidadas sobre la mesa. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer un poco la fachada perfecta que siempre mostraba. La familia Wakefield ha sido muy buena conmigo. Guardó silencio. Y justamente por eso me siento tan nerviosa. Explicó que hablaban de temas que ella apenas entendía. Conversaban sobre fundaciones, consejos directivos, colecciones de arte y procedencia de piezas antiguas. Ella solo sonreía, memorizaba algunas palabras y luego las buscaba en internet cuando regresaba a casa. También me contó que mi mamá tenía cada minuto de la boda perfectamente organizado. Hasta había coordinado el horario de las fotografías familiares para que coincidiera con el descanso del equipo de televisión. Soltó una pequeña risa, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá siempre piensa en todo. Después levantó la vista y observó el taller completo. Los muebles restaurados. Las herramientas. Los años de trabajo. Entonces dijo lo que realmente había ido a decir. Tú tienes suerte, ingeniero, nadie espera nada de ti. No lo dijo para herirme. Lo dijo convencida de que era un consuelo. Y precisamente por eso dolió más. Le devolví las muestras de tela y respondí con toda la calma que pude. Eso no es suerte, Brooke. Hice una pausa. Es una condena. Y apenas estoy terminando de salir de ella. Se levantó sin discutir. Caminó hacia la puerta intentando mantener la compostura. Pero antes de salir se detuvo. Por un instante ya no vi a la mujer segura que estaba a punto de casarse. Vi a la niña de 8 años que, cuando nuestra mamá se enojaba, corría a esconderse en mi cuarto. Sin voltearse por completo dijo. Mamá pidió por escrito el horario del descanso del equipo de grabación para organizar la boda alrededor de eso. Respiró hondo. Siempre hace planes pensando en ti, Ingrid. Toda la vida lo ha hecho. Después salió. La campanita de la puerta volvió a sonar. Faltaban solo 7 semanas para la boda. Y, por primera vez, las dos entendíamos cuál había sido realmente el lugar que ocupábamos dentro de nuestra familia. El primer viernes de agosto desmontaron por completo el andamio. Después de meses de trabajo, el gran salón de Fairmount Hall volvió a mostrar su techo restaurado en todo su esplendor. Ojalá pudiera describir exactamente lo que se sintió entrar ahí esa tarde. Aquella tarde, la luz del sol entraba por los enormes ventanales arqueados e iluminaba todo el salón. Después de eliminar más de un siglo de humo acumulado, el mural volvía a mostrar los colores originales que el artista había pintado hacía 129 años, cuando mis bisabuelos todavía eran niños. Las 4 estaciones parecían girar sobre nuestras cabezas como si nunca hubieran envejecido. La directora del patronato permaneció unos segundos mirando el techo. Incluso dejó una frase a la mitad porque se quedó sin palabras. La inspección final terminó sin una sola observación. Todo estaba perfecto. Después ocurrió algo que yo no esperaba. 2 representantes de la fundación colocaron una pequeña placa de bronce junto a la entrada del salón. Era una política de la institución. Siempre reconocían públicamente a los arquitectos, artistas y responsables de las restauraciones importantes. La placa decía algo muy sencillo. Restauración del techo y la escalera principal. Ingrid Newell Studio. 2026. Solo era una pequeña pieza de metal. Apenas unos centímetros. Pero ahí estaba mi nombre. Visible para cualquiera que entrara al salón. Me quedé observándola mucho más tiempo del que me gusta admitir. Durante años había trabajado detrás de un letrero donde ni siquiera aparecía mi nombre completo. Siempre en silencio. Siempre al final de la historia. Y aquella pequeña placa consiguió algo que nunca había logrado conmigo.
Por primera vez sentí que mi trabajo y mi nombre existían juntos, en el mismo lugar. En ese momento escuché unos tacones acercándose sobre el piso de madera. Era mi mamá. Venía acompañada por la organizadora de la boda para hacer el recorrido final. Al verme, dirigió la mirada hacia la placa. La leyó completa. No mostró ninguna emoción. Solo permaneció unos segundos en silencio. Después sonrió con esa expresión impecable que siempre usaba delante de otras personas. Se volvió hacia la organizadora y señaló la entrada. Creo que aquí quedaría muy bien un helecho grande. Suavizaría esta esquina. La organizadora tomó nota. Mi mamá siguió caminando hacia el salón, revisando la lista de pendientes para la boda. Ni una sola palabra sobre la restauración. Ni una sola palabra sobre el nombre grabado en aquella placa. La noche anterior a la boda tuve una última excusa para entrar al edificio. Todavía debía revisar la humedad del salón, una inspección normal antes de entregar oficialmente el trabajo. Cuando terminé, subí una vez más a la plataforma de mantenimiento que corre junto al borde del techo. Me acosté bajo el mural restaurado por última vez. Era una costumbre que había heredado de Abe. Hablar con las obras antes de despedirme de ellas. Siempre en voz baja. Como si todavía pudiera aprender algo. Al día siguiente ese salón estaría lleno de invitados. La familia Wakefield. Los amigos de Brooke. El equipo de televisión. Y también mi propia familia. Por primera vez, la versión de mí que ellos habían contado durante tantos años y la persona que realmente era compartirían el mismo espacio. Miré hacia la parte del mural donde estaba pintado el invierno y repetí en voz baja la frase de Abe. Las grietas no se esconden. Se hacen lo bastante fuertes para sostenerlo todo. Después pensé exactamente cómo quería vivir el día siguiente. Iría como invitada. También como hermana. Y me alegraría sinceramente por Brooke y por Grant, porque él siempre había sido un buen hombre y, debajo de todas las expectativas que cargaba, ella seguía siendo mi hermana. No iba a fingir nada. No intentaría llamar la atención. Tampoco buscaría aparecer frente a las cámaras. Pero si alguien me hacía una pregunta directa, ya no iba a volver a mentir. Ese sería mi único límite. Me tomó 34 años aprender a ponerlo. Bajé de la plataforma, guardé mis herramientas y apagué las luces del salón. Justo cuando salía, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje del productor del documental. Decía: nos vemos mañana. Solo quería avisarte de algo. Esta tarde alguien de tu familia llamó a la cadena de televisión. El mensaje del productor continuaba. Alguien de mi familia había llamado a la cadena de televisión. Se presentó como la portavoz oficial de la familia y pidió conocer con anticipación las preguntas que pensaban hacer durante la grabación. Me quedé inmóvil bajo el techo que acababa de restaurar, mirando la pantalla del teléfono. La verdad. No me sorprendió. Las personas que llevan años controlando la historia rara vez dejan de hacerlo por voluntad propia. El productor también me explicó que rechazaron la petición con toda educación. La política de la cadena era muy clara. Nadie ajeno a la producción podía decidir qué preguntas hacer o qué imágenes mostrar. Además, por transparencia, estaban obligados a avisarme que alguien había intentado intervenir. Así fue como terminé enterándome de todo. Mi mamá había llamado a una televisora nacional para intentar controlar la forma en que aparecería mi trabajo. Y, sin quererlo, lo único que consiguió fue darme tiempo para pensar en todo aquello. La mañana de la boda amaneció despejada. Era uno de esos días de agosto con un cielo perfecto, el tipo de clima que cualquier fotógrafo sueña tener. A las 9 de la mañana recibí un mensaje de Brooke. Ingeniero. Por favor. Solo esta noche. Si alguien pregunta, mantén todo lo más discreto posible. Discreta. Esa palabra resumía perfectamente el papel que mi familia siempre esperaba de mí. No era exactamente mentir. Era difuminar la realidad. Como poner una planta frente a una placa para que nadie la notara. Escribí una respuesta varias veces. La borré una y otra vez. Al final envié lo único que podía decir con sinceridad.
Te prometo que hoy voy a ser exactamente lo que soy, tu hermana. Me puse el único vestido verde que tenía y que, por fortuna, jamás había estado cerca de pegamentos, barnices o polvo de madera. Antes de salir me miré en el viejo espejo que estaba junto al lavamanos del taller de Ave. Ya no veía a una mujer perdida. Ni a alguien entre trabajos. Veía a una restauradora que había dedicado 9 meses de su vida a devolverle el alma a un edificio histórico. Y cuyo nombre, por primera vez, estaba grabado en una placa de bronce. Aún así, iba camino a una boda donde el guión decía que debía pasar desapercibida. Mi mamá tenía todo perfectamente planeado. La decoración. Las fotografías. Los horarios. Incluso el descanso del equipo de televisión. La producción también tenía su propio plan para grabar el evento. Y yo solo tenía una decisión muy sencilla. Ser yo misma. En restauración aprendí que cuando dos fuerzas empujan una unión en direcciones opuestas, tarde o temprano ocurre una de dos cosas. O la estructura resiste. O se abre exactamente por la grieta más antigua. Mientras manejaba hacia la boda, entendí que ese día descubriría cuál de las dos cosas iba a pasar conmigo. Antes de seguir con la historia, quiero hacerles una pregunta. Si mostrar quién eres realmente significara arriesgar la única versión de tu familia que alguna vez conociste, ¿lo harías? Cuéntenmelo en los comentarios. Porque dentro de unos minutos, en esta historia, esa pregunta dejó de ser una idea para convertirse en algo muy real frente a 180 invitados. Y ahora sí. Hay algo que siempre voy a reconocer sobre la boda de mi hermana. Fue realmente hermosa. El salón estaba lleno de lirios blancos. El cuarteto de cuerdas sonaba increíble. Y cuando Brooke apareció en lo alto de la gran escalera. La misma escalera que yo había restaurado peldaño por peldaño. Por un momento dejé de pensar en el trabajo. Solo vi a mi hermana. Se veía feliz. Y Grant la miraba con una admiración tan sincera que me recordó la expresión de Ave cada vez que lograba salvar una pieza que todos creían imposible de restaurar. No pude contener las lágrimas. Lloré de verdad. Porque, al final del día, Brooke seguía siendo mi hermana. Y yo nunca he sido una persona de piedra. Mi mamá, mientras tanto, dirigía toda la boda con una precisión impresionante. Cada detalle ocurría exactamente cuando debía. Y eso también hay que reconocerlo. Organizar un evento así no era sencillo. Ella lo hizo de manera impecable. Mi mamá tenía todo bajo control. Cada cambio del programa salía perfecto. Cada tía recibía atención. Cada invitado estaba en el lugar correcto. Había pensado en absolutamente todo. O casi todo. Porque durante la ceremonia y también en la recepción, el equipo del documental Made to Last seguía grabando discretamente desde el balcón con cámaras de largo alcance. No estaban enfocando a los invitados. Estaban grabando el salón. Mi salón. El techo restaurado era el verdadero protagonista. Poco a poco empecé a notar algo curioso. Los invitados levantaban la vista. Primero una mesa. Luego otra. Después otra más. Los familiares de los Wakefield, que habían llegado desde distintos estados, señalaban el mural y preguntaban quién había hecho un trabajo tan impresionante. Y, cerca de la entrada, la pequeña placa de bronce seguía en su lugar. Unas horas antes me habían contado que alguien de la fundación había quitado el helecho que tapaba la placa y dejó por escrito que no debía volver a moverse. Cuando levanté la vista, Vivian Wakefield alzó discretamente su copa de champaña hacia mí desde el otro extremo del salón. No dijo una sola palabra. Solo hizo un pequeño brindis silencioso. El productor del documental vio ese gesto. Siguió la dirección de la mirada de Vivian hasta encontrarme. Después revisó la hora. Mi mamá había conseguido que el descanso del equipo coincidiera con las fotos familiares. Pero comprendí enseguida que la grabación importante no iba a esperar ese horario. Minutos después, el productor se acercó a mi mesa. Se agachó junto a mi silla para hablar en voz baja. En 10 minutos empezamos a grabar la escena final. Asentí sin decir nada. Él continuó.
La fundación ya confirmó oficialmente que tú eres la restauradora del salón y que estás aquí. Hizo una breve pausa. Solo necesitamos una frase. Si prefieres no participar, lo respetaremos y grabaremos únicamente el techo. Pero, siendo sincero, no sería la misma historia. Abrí la boca para responder. En ese instante sentí una mano sujetándome del brazo. Era mi mamá. Sonreía con total amabilidad frente al productor. Perdón, la necesitamos para las fotografías familiares. Sin esperar respuesta me condujo por una puerta de servicio hacia el pasillo que estaba detrás de la cocina. Ahí desaparecía toda la elegancia del salón. Las flores daban paso a extintores, cajas y puertas de mantenimiento. Era el lugar donde terminaba la apariencia y empezaba la realidad. En cuanto estuvimos solos, su sonrisa desapareció. No esta noche. Respiró hondo. No nos hagas pasar vergüenzas. Era la tercera vez en mi vida que escuchaba esa frase. Pero ahora entendía todo lo que escondía. Las burlas que sufrió cuando era adolescente. El periódico dentro de sus zapatos rotos. Los años intentando que nadie volviera a menospreciar a nuestra familia. Y también entendí otra cosa. Mi mamá no estaba enojada. Estaba asustada. Se acercó un paso más. Si sales frente a esas cámaras y dices que tú restauraste este lugar, toda la atención se va a ir hacia ti el día de la boda de tu hermana. Su voz comenzó a quebrarse. Y si haces eso, no vuelvas a las comidas de los domingos. Lo digo completamente en serio, Ingrid. Nunca antes la había escuchado hablar con tanta firmeza. Ahí estaba el precio completo. Sin condiciones ocultas. Elegir entre conservar el lugar que todavía ocupaba dentro de mi familia. O aceptar públicamente el trabajo y la vida que había construido. Quedaban 10 minutos. La puerta de la cocina se abrió y volvió a cerrarse cuando pasó un mesero con varias charolas. Mientras tanto, en el salón, 180 invitados seguían cenando tranquilamente bajo el techo que yo había restaurado. No levanté la voz. Durante 9 meses, mientras trabajaba de día y de noche, imaginé muchas veces esta conversación. En mi cabeza siempre encontraba las palabras perfectas. Las más contundentes. Pero cuando llegó el momento real, no quise ninguna de ellas. Solo la miré y dije con calma. Mamá, cuando tenías 15 años llevabas periódico dentro de los zapatos, ¿verdad? Su rostro perdió el color por un instante. Después se llenó de una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Quién te contó eso? Mi mamá hizo la pregunta casi por instinto. Pero enseguida se quedó callada. Las dos sabíamos perfectamente quién podía haber sido. Mi papá. Y, a unos metros de distancia, él seguía acomodando a unos familiares como si nada hubiera pasado. Mi mamá pudo haber dicho su nombre. No lo hizo. Respiré hondo antes de hablar. Ahora entiendo de que has estado huyendo toda tu vida. La miré con tranquilidad. De verdad lo entiendo. Hice una pequeña pausa. Pero yo no soy el trapeador del abuelo Eal. No soy el ruido que se burlaban de escuchar en aquellos pasillos. Levanté la vista hacia el techo. Yo soy el techo. Soy la razón por la que toda la gente que está aquí esta noche no deja de mirar hacia arriba. Sentí que aflojaba la mano con la que me sujetaba del brazo. No era que quisiera dejarme ir. Simplemente estaba intentando entender lo que acababa de escuchar. Entonces hizo algo que jamás imaginé. Por primera vez dejó caer la máscara. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y cuando volvió a hablar ya no escuché a la mujer firme que siempre controlaba todo. Escuché a la adolescente que un día caminó con zapatos rotos. Lo único que tengo es mi reputación, Ingrid. Su voz apenas salía. Es lo único que he tenido en toda mi vida. En el pasillo solo se escuchaba el ruido de los equipos de refrigeración. La miré con todo el cariño que todavía podía sentir. Lo sé. Y era verdad. No voy a quitártela. Te la dejo completamente. Lo único que voy a recuperar es mi propio nombre. Con mucho cuidado tomé su mano y la aparté de mi brazo.
Lo hice igual que cuando retiro una prensa de carpintero después de que el pegamento ya secó. Sin forcejear. Sin enojo. Solo el pequeño movimiento necesario para dejar libre una pieza que ya puede sostenerse sola. Comencé a caminar hacia la puerta que llevaba de regreso al salón. Detrás de mí escuché su voz. Muy bajita. Casi como si hablara consigo misma. Te vas a arrepentir. Me detuve solo un instante. Por primera vez esa frase no sonó como una amenaza. Sonó como una pregunta. Abrí la puerta. Las cámaras ya estaban grabando. En ese momento apagaron parte de las luces del salón y encendieron la iluminación dirigida hacia el techo. Las conversaciones fueron desapareciendo poco a poco. 180 personas levantaron la vista al mismo tiempo. El mural restaurado brilló como no lo había hecho en más de un siglo. Muchos llevaban 2 horas bajo ese techo. Y apenas entonces lo estaban viendo de verdad. Así funciona la luz. No cambia un lugar. Cambia la manera en que lo vemos. El presentador se acercó a mí y habló con calma. ¿Podrías decirnos quién eres? Respiré hondo. Me llamo Ingrid Newell. Hice la restauración de este techo. Fueron 9 meses de trabajo para devolverle la vida a una obra que llevaba 129 años formando parte de este edificio. Entre los invitados se escuchó un murmullo de sorpresa. Algunas personas sonrieron. Otras aplaudieron. El conductor hizo una segunda pregunta. ¿Qué significa realmente restaurar algo así? Sonreí. Y, como siempre ocurría, la respuesta me llevó de nuevo hasta Ave. Mi maestro solía decir que las grietas no se esconden. Se hacen lo bastante fuertes para que puedan sostener el peso. Levanté la vista hacia el mural. Todo lo que ven allá arriba se rompió alguna vez. Eso no es la parte vergonzosa de la historia. Al contrario. Es precisamente lo que hace que hoy siga en pie. Vi cómo esas palabras llegaban a quienes estaban escuchando. A la directora del patronato. A varios integrantes de la familia Whitfield. Y también a mi papá. Estaba de pie al fondo del salón, con las manos entrelazadas. Tenía los ojos llenos de lágrimas, aunque hacía todo lo posible por mantener la compostura. Entonces llegó la pregunta que llevaba horas esperando. Tengo entendido que tu familia está aquí esta noche. ¿A quién le atribuyes el mérito de haber desarrollado este talento? Por un instante tuve la oportunidad perfecta para contar todo. Bastaba una frase para hablar de las cartas respondidas en mi nombre. De las oportunidades perdidas. De todo el daño. Miré directamente a la cámara. Y decidí no hacerlo. La persona que me enseñó este oficio fue Ave Fletcher. Él restauró este mismo edificio hace muchos años y me enseñó mucho más que una profesión. Todo lo demás se lo debo a este salón. Los aplausos comenzaron cerca de la mesa del pastel. En cuestión de segundos se extendieron por todo el lugar. Grant fue el primero en ponerse de pie. Después lo hizo Vivian. Y enseguida se levantaron todos los invitados. Brooke, todavía con su vestido de novia, se llevó las manos a la boca mientras miraba el techo iluminado con un tono dorado. Las cámaras recorrieron el salón captando las reacciones. Cuando enfocaron la mesa de mi familia, apareció una silla vacía. La servilleta seguía perfectamente doblada. Mi mamá se había ido antes de que comenzara la grabación. Se perdió el pastel. Y también se perdió el momento más importante de aquella noche. Lo irónico era que la boda había salido exactamente como ella la planeó. Cada detalle. Cada horario. Todo. Pero el último momento de la celebración terminó perteneciendo a la hija que siempre intentó mantener en segundo plano. Mi papá sí se quedó. Mientras el equipo de producción guardaba las cámaras y enrollaba los cables, él permaneció a mi lado sosteniendo 2 copas de champaña. No dijo mucho. Después de unos minutos me tocó suavemente la manga del vestido y sonrió. La nieta del conserje. Mírate nada más. Es una frase que voy a guardar para siempre. Más tarde Brooke me encontró junto a la placa de bronce. El maquillaje ya no podía ocultar que había llorado. Llevaba el ramo colgando de una mano.
Durante unos segundos ninguna de las dos supo qué decir. Al final fue ella quien rompió el silencio. Esta vez no mentiste. La miré con tranquilidad. Nunca lo hice. Solo que antes nadie quería escuchar. Brooke levantó la vista hacia el techo de su propia boda. Permaneció observándolo largo rato. Como si estuviera entendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Después sonrió. Es el salón más bonito que he visto en mi vida. Yo también levanté la vista. Siempre lo fue. Solo necesitaba que alguien tuviera la paciencia para devolverle lo que ya tenía. Me abrazó con fuerza. Antes de alejarse sonrió de nuevo. Por cierto, el helecho ya no está. Yo misma pedí que lo quitaran. No pude evitar reír. Todavía había esperanza para mi hermana. Esa noche regresé al departamento que estaba encima del taller. Preparé una taza de té y me senté frente a la computadora. Entonces ocurrió algo que jamás había pasado. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de mensajes. 4 museos querían contactarme. También escribieron 2 iglesias. Una importante casa de subastas. Incluso una universidad preguntó si me interesaba colaborar con su programa de conservación. Todo eso antes de la medianoche. Entre todos los mensajes apareció uno de mi mamá. Lo envió a las 9:41 de la noche. Solo decía: la planta se habría visto mejor. Me eché a reír yo sola en la cocina. Era una frase completamente propia de ella. No respondí. Hay un momento en la restauración en el que ya no sirve seguir apretando las prensas. Solo queda esperar y confiar en que la unión haga su trabajo. Sentí que también era momento de hacer eso con nuestra relación. Durante 12 años escondí mi propio nombre mientras ayudaba a rescatar el trabajo de otras personas. Aquella noche esa etapa terminó. El documental salió al aire varios meses después. Duró apenas 11 minutos. Solo 40 segundos aparecía yo en pantalla hablando sobre las grietas y la importancia de repararlas en lugar de esconderlas. Y eso fue suficiente para cambiar muchas cosas. No fue un milagro. Solo el resultado de muchos años de trabajo. El taller quedó reservado con proyectos para los siguientes 3 años. Contraté a 2 aprendices. Una de ellas dejó inconclusa una carrera en finanzas para aprender restauración. Tiempo después, su mamá llamó para preguntarme si realmente valía la pena ese cambio. Sonreí antes de responder. Señora, nada es un caso perdido. A veces solo hace falta a alguien con paciencia. Al decir esas palabras sentí que, por fin, toda mi historia terminaba de encajar. También cambié la vieja caldera del taller. La pagué con mi propio dinero. Y, aunque parezca un detalle pequeño, para mí significó mucho. Mi familia no se deshizo después de todo lo ocurrido. Las familias como la mía casi nunca desaparecen. Simplemente aprenden a adaptarse. Mi mamá sigue asistiendo a la misma iglesia. Se sienta en la misma banca de siempre. Y continúa contando su versión de las cosas. Ahora me cuentan que mi mamá les dice a las personas de la iglesia que su hija trabaja restaurando piezas para museos. Curiosamente, nunca menciona el helecho. Y cuando habla de la boda, dice con mucho orgullo que apareció en un programa de televisión nacional. Solo omite un pequeño detalle. Nunca explica por qué salió en ese programa. La necesidad de controlar la historia no desapareció ese día. Solo encontró una nueva forma de contarse. Pero hubo algo que sí cambió. Y cambió para siempre. Esa historia dejó de controlar mi vida. Las comidas de los domingos continuaron sin mí. Y descubrí algo que jamás imaginé. A esa hora, ya no sentía hambre. Mi papá empezó a visitarme en el taller cada 2 miércoles. Llegaba con un café, se sentaba en el mejor sillón y escuchaba con paciencia mientras yo le explicaba para qué servía cada pegamento o cada técnica de restauración. Aprendía esos nombres con el mismo entusiasmo con el que otras personas hablan de deportes. Nunca me repetía los comentarios que hacía mi mamá sobre el documental. Simplemente estaba ahí. Y con el tiempo entendí que, a veces, el amor también se demuestra así. Presentándose una y otra vez.
aunque siga pronunciando mal los nombres de los materiales. Yo aprendí a valorar eso. En este oficio uno trabaja con el material que tiene. Y también aprende a hacer lo mejor posible con las personas que forman parte de su vida. Un año después de la boda, Brooke volvió al taller. Esta vez no llevaba muestras de tela ni buscaba una excusa para visitarme. Traía una pequeña caja de joyas que había pertenecido a nuestra abuela. Una de las bisagras estaba completamente desprendida. Se sentó en el viejo banco de ave y pasó casi 2 horas observándome trabajar. Pero ahora hacía preguntas de verdad. Quería entender cada paso. Incluso utilizó correctamente algunos términos que antes le parecían extraños. Cuando se dio cuenta, soltó una risa. Las dos entendimos que estábamos aprendiendo un nuevo idioma. Sin manual. Sin instrucciones. Solo con paciencia. Un miércoles de octubre mi papá llegó sosteniendo algo envuelto cuidadosamente en un trapo de cocina. Lo cargaba con el mismo cuidado con el que se sostiene algo muy frágil. Era la taza favorita de mi abuela. La que nadie podía usar. La que nadie tenía permitido lavar. Estaba rota en 3 pedazos. Por lo que entendí, llevaba años escondida en un cajón. Como tantas otras cosas que mi familia prefería no mostrar. Dentro del trapo encontré una pequeña nota. Solo decía: si tienes tiempo. No había firma. Tampoco una disculpa. No hacía falta. Mi mamá nunca fue buena expresando lo que sentía con palabras. Ese nunca fue su idioma. Pero para una mujer que pasó toda la vida escondiendo las grietas, entregarme un objeto roto y confiar en que yo lo repararía era, quizá, la forma más sincera de decir todo lo que no sabía expresar. Reparé aquella taza usando una técnica que deja visibles las uniones, resaltándolas con un acabado dorado. No para ocultar la rotura, sino para recordarla. Y demostrar que una pieza puede seguir siendo hermosa después de romperse. Cuando terminé, la envié de regreso. No cobré un solo peso. Hay trabajos que no se hacen por dinero. Se hacen porque cierran una historia. Hoy tengo 35 años. Y cuando alguien me pregunta a qué me dedico, muchas veces la respuesta ya llegó antes que yo. Está en la placa de bronce. En el documental. Y en una agenda llena de proyectos. Aún así, siempre contesto personalmente. Con mi propia voz. Porque si esta historia me enseñó algo, es esto. Puedes pasar toda la vida esperando que tu familia aprenda a decir tu nombre con orgullo. O puedes escribirlo tú mismo y dejar que tu trabajo hable por ti. Si esta historia te acompañó hasta el final. Si recuerdas aquella cena donde le pidieron que mintiera. El techo que devolvió a la vida. Y la silla vacía cuando, por fin, su nombre fue reconocido. Compártela con alguien cuyo esfuerzo todavía no recibe el reconocimiento que merece. Y si tú también crees que el trabajo bien hecho siempre termina dejando huella, sin importar cuánto tarde, suscríbete para escuchar más historias como esta.